aspectos en los que nosotros nos parecemos a Dios. Hay algunos aspectos en que tú y yo nos parecemos a Dios. Así como nosotros nos parecemos en algún aspecto a nuestros padres, papá, a mí. También existen algunos aspectos en que el ser humano, el hombre, se parece a Dios. Es cierto que Dios tiene características que no comparte con el hombre. ¿Okay? Él es todopoderoso, nosotros no somos todopoderosos. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, nosotros no lo conocemos todo. Dios es omnipresente, Él puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, está aquí ahora, está en Cuba, está en El Salvador. Nosotros no podemos estar en más de un lugar al mismo tiempo. Pero existe también algunos aspectos en que nosotros nos asemejamos a Dios. Por ejemplo, Dios tiene intelecto, Dios piensa, es inteligente. Nosotros también tenemos intelecto, pensamos, Dios nos ha capacitado con inteligencia. Dios tiene una voluntad racional, Él no actúa simplemente por impulso. Nosotros tampoco debemos actuar por impulso, debemos pensar. Nosotros no somos animales, no actuamos por instinto. Dios tiene sentimientos, nosotros también tenemos sentimientos. Tenemos la capacidad moral de distinguir lo bueno de lo malo, porque Dios es santo. Tenemos conciencia de nosotros mismos, pues Dios tiene conciencia de Él mismo. Todos estos aspectos forman parte de la imagen que nosotros tenemos de Dios. Todos estos aspectos que acabamos de mencionar. Pero el hecho de haber sido creado a imagen de Dios también significa algo muy importante. Y es que nosotros fuimos creados con el propósito de darle gloria a través de nuestras vidas. Tú y yo fuimos creados con el propósito de darle gloria a Dios a través de nuestra forma de vivir. Y aunque el texto que nosotros acabamos de leer no lo dice así explícitamente, que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, eso está implícito en el hecho de que dijo Dios allí que Él nos creó a su imagen. A imagen de Dios nos creó. Eso está implícito allí. De hecho, Isaías capítulo 43, versículo 7, dice Dios allí: para gloria mía los he creado, dice Dios. Dice Dios, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, para mi gloria. Dice Dios a través de Isaías. Por ejemplo, para los que somos padres, si nosotros tenemos un hijo que alcanza una habilidad con excelencia en algún aspecto, en la música, que sea muy bueno en la música, o que sea muy bueno en el deporte, o que sea un excelente predicador, y hay una persona, un amigo de nosotros, y lo escucha y dice: wow, hijo de tigre pintito, o de tal palo, tal astilla. Lo que esta persona está hablando, lo que está diciendo es con su hijo, ¿verdad? Pero indirectamente él está alabando en su hijo una cualidad que vio en ti también. Él lo está alabando a él, a tu hijo, en eso que tu hijo es muy bueno, en eso que tu hijo sobresale, se parece mucho a ti. Por lo que nos está alabando a nosotros también. Bueno, nosotros fuimos creados para que nuestra vida refleje la gloria de Dios y se pueda decir: hijo de tigre pintito, o de tal palo, tal astilla. Que nosotros podamos reflejar a través de nuestras vidas la gloria de Dios. Eso debemos nosotros hacerlo. La otra cosa que podemos ver en el texto, en Génesis, capítulo 1, la otra cosa que nosotros podemos ver en el texto es que Dios le dio al hombre un trabajo desde el mismo día que lo creó. ¿Escuchaste eso? Dios le dio al hombre un trabajo desde el mismo día que lo creó. Mira como dice en Génesis, el versículo 28 que leímos. Les dijo: fructificad, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla. Eso es trabajo. En el capítulo 2, versículo 15, el último que leímos, dice:
y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso es trabajo. Además, eso también es parte de la imagen que nosotros tenemos de Dios, porque nosotros fuimos creados por un Dios que trabaja. Nosotros fuimos creados por un Dios que actúa y por lo tanto debemos nosotros también obrar, porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Ahora bien, la pregunta es esta, quiero que nos concentremos todos. La pregunta es esta: ¿debía el hombre trabajar sin descanso? Escucha, ¿debía el hombre trabajar sin descanso los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año? ¿O estableció Dios un patrón, una guía desde el principio de trabajo, descanso, que el hombre debía imitar a Dios? Voy a hacer la pregunta otra vez para concentrarnos ahí. ¿Debía el hombre trabajar sin descanso los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año sin descansar? ¿O estableció Dios una guía, un patrón desde el principio de la creación que el hombre tenía que seguir trabajo, descanso, para que el hombre imitara, porque fuimos creados a imagen de Dios? Es lo que estamos viendo hace un rato, ¿cierto? Para responder esa pregunta, lo voy a invitar otra vez que vayamos a Génesis capítulo 2. Vamos a anotar. Génesis capítulo 2, versículo 1, nuevamente. Dice allí, Génesis capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, dice allí. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, dice allí, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Allí hay dos cosas en lo que yo quiero llamar vuestra atención de ese texto. La primera, del ejemplo que Dios está dando. Y la segunda, la declaración que hace Dios. Así que vamos a ir por paso. Primero vamos a ver, recuerden, ¿cuál es el tema que estamos viendo? ¿Con qué propósito Dios creó el día de reposo? Ese es nuestro tema hoy. ¿Con qué propósito creó Dios el día de reposo? Y lo primero que vamos a ver es que el propósito del día de reposo ejemplificado en la persona de Dios. Vamos a ver el propósito de ese día de reposo a través del ejemplo que Dios da. Es lo que quiero decir. Dice en el versículo 2 que Dios reposó al séptimo día de haber iniciado toda la obra creadora. Y dice, el versículo 3 dice, y lo mismo se repite en el versículo 3, que Él reposó cuando terminó de hacerlo todo. Y en ambos casos, escuchen hermano, en ambos casos la palabra hebrea que se usa para reposo es la palabra Shabbat, la que nosotros usamos en nuestro idioma como el sábado, que significa cesar. Shabbat, sábado, el significado es cesar. Él cesó de toda esta creación. Ahora bien, eso no quiere decir que Dios estaba cansado después que Él terminó de hacer toda la creación, después que Él terminó de hacer las estrellas, el sol, la tierra y los animales y que salieran las plantas y brotaran. Eso no quiere decir que Dios estaba cansado. Dice en Isaías 40:28 que nuestro Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios no se cansa, hermano, en otras palabras. Dios no se cansa, Él es todopoderoso, Él no tiene necesidad de irse de vacaciones, Él no tiene necesidad de tomarse un break y agarrar aire, porque Él es todopoderoso, Él no se cansa, dice Isaías 40:28. Tampoco significa que en ese séptimo día Dios entró en una inactividad, como que Dios se sentó en su trono y a partir de ahí dejó de hacer todas las cosas. Tampoco significa eso. Muchos años más tarde vemos al Señor Jesucristo que sanó a un paralítico el día sábado. Yo sé que todos recuerdan este pasaje bíblico. Y los fariseos comienzan a atacar al Señor Jesús
porque pensaban que él estaba violando el día de reposo. Yo sé si ustedes, no sé si lo recuerdan. Y Cristo se defiende con la siguiente palabra. Desde aquel día, dice Cristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice Cristo, desde aquel día mi Padre hasta ahora trabaja. No que dejó trabajar hace unos días, no. Hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dios continúa preservando el mundo que Él creó. Dios continúa interviniendo en la historia humana a través de la providencia, cuidándonos. Dios continúa llevando adelante ese plan redentor con cada uno de sus hijos. Dios es todopoderoso. Él no está cansado. Él no dejó la creación para sentarse a descansar. Así que nuestro Dios no está sin hacer nada allí sentado en el cielo. Ahora, ¿cuál entonces es el significado de este reposo sabático de Dios? Porque dijo que hizo la creación en 6 días y el séptimo día descansó. Tenemos que buscar la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es el propósito entonces por la que Dios descansó el séptimo día? ¿Por qué Él reposó? Vamos a dar 4 razones. La primera, por la que Dios reposó, para declarar a través de ese cesar, a través de ese reposo, que su obra creadora había sido finita, completada. Ya terminé. Dios reposó el séptimo día para declarar que Él ya había terminado la creación, de que Él había terminado de todo lo que había hecho. Dice en el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y cuando se usa esta frase se refiere a todas las cosas que están en el universo, a todo el ejército de las cosas que Dios hizo. Fueron acabados en el día sexto. Al reposar entonces ese día, Dios declaró que su obra creadora había llegado a su fin. Desde entonces, ningún nuevo animal ha sido creado, ninguna ley de la naturaleza ha sido abrogada, se ha quitado y se ha creado una nueva ley de la naturaleza. No, todo se ha mantenido igual hasta ahora. Ningún cambio permanente se ha hecho en el mundo. Él terminó de crear todas las cosas el día sexto y el séptimo descansó. La obra de toda la creación está así desde que Él terminó hasta ahora. En segundo lugar, Dios reposó el día séptimo para expresar un sentido. Escuchen, Dios también reposó el día séptimo para expresar un sentido de satisfacción, de deleite en todas las cosas que Él había creado. Para eso también Él descansó el día séptimo. Mira, en Éxodo 31, versículo 17, el Señor le dice a Moisés acerca del día de reposo, hablando del día de reposo, Éxodo 31, 17, dice: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Lo llamativo aquí en este pasaje que nosotros acabamos de leer es que la palabra que se traduce como reposo no es la palabra que vimos ahorita, Shabbat, que ahorita significa reposo, el sábado, no es esa, sino otra palabra que es hinafesh. Pero esta palabra sí significa refrescar, refrigerio, reanimarse. Es lo que está diciendo allí. En el séptimo día dice, se reanimó, se refrescó. Volvemos a repetir, ya habíamos dicho, por supuesto, no es que Dios estaba cansado. Dios estaba usando estas palabras para que nosotros podamos entender lo que viene. ¿Sabe lo que Él realmente está diciendo aquí? Él no descansó para Él, sino Él descansó para nosotros. Nos estaba dando a conocer el corazón de Él. Nos estaba abriendo su corazón para su deleite, para su satisfacción que Él experimentó cuando Él vio toda su creación terminada. Cuando Él terminó todo, Él descansó. Dese cuenta cada vez que Él termina
de hacer una canción, dice, y vio Dios que era bueno. Note lo que dice inmediatamente. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, ya cuando terminó cada cosa, dice, y he aquí que era bueno en gran manera. Y él terminó los 6 días, descansó, y desde su descanso miró y dijo, wow, todo lo que he hecho está excelente. Así que ese reposo sabático de Dios fue para él un deleite, fue para él agradable. Graben eso en su memoria, por favor. Grábenlo, porque eso lo tenemos que llevar a través de toda la Biblia. Ese reposo sabático para Dios fue un tiempo de placer, un tiempo de satisfacción, un tiempo de deleite. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez tú te has enfrascado en alguna tarea que ha sido tediosa, ha sido difícil, que ha tomado tiempo, te ha tomado sacrificio. Pero cuando tú terminas de hacer eso, tú lo miras y tú sientes un gozo y una satisfacción, un deleite, y dices, wow. Como la campaña evangelística que hicimos hace 2 o 3 semanas atrás. Costó esfuerzo, trabajo, tiempo, pero cuando todo estuvo terminado, un gozo inimaginable llenó nuestro corazón. Dios tomó ese 7º día, día de reposo, para deleitarse en la creación que él había hecho también. En tercer lugar, al reposar en aquel día, Dios nos muestra, escucha, esto es importante, al reposar aquel día, Dios nos muestra una figura, un tipo, una muestra del reposo eterno que todos los creyentes vamos a tener cuando todas las cosas sean cumplidas. Lo voy a volver a repetir. Al reposar en aquel día, Dios nos muestra una figura, un ejemplo, un tipo, nos muestra el reposo que todos aquellos creyentes vamos a tener un día cuando todas las cosas hayan sido consumadas. Dios le mostró a Adán y a Eva el tipo de reposo, el tipo de descanso que Él le iba a proveer al hombre, a todos los hombres, y si permanecerían en obediencia, si ellos permanecían en obediencia. Miren Hebreos, escúchelo, nada más anótelo. Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 10. Aquí se relaciona el reposo de Dios, el 7º día que hemos estado hablando, con el reposo eterno que Él ha preparado para su pueblo. Hebreos capítulo 4, versículos de 1 al 10. Escuche. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, hay una promesa que Dios hizo de entrar en su reposo, dice el autor de Hebreos, por eso tenemos que temer, porque alguno de vosotros parece no haberlo alcanzado. Y sigue diciendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír a la palabra. Ellos no le hicieron caso al evangelio, no escucharon la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Versículo 3. Pero los que hemos creído, ahí estamos nosotros metidos, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entramos en el reposo de la manera que Dios dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo los impíos. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Mira lo que usa el autor del libro de Hebreos, lo que estamos leyendo en Génesis. Aunque todas las obras, dice él, fueron acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del 7º día. Y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Versículo 6. Por lo tanto, yo concluyo, dice el autor del libro de los Hebreos, puesto que falta que algunos entren en él, faltan que algunos entren ¿dónde? En el reposo de Dios, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia en el reposo de Dios. Otra vez determina un día, dice Dios, hoy
diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, dice, no habría después de otro día. Por tanto, y grábense este texto si quieren, anótenlo y póngale con rayas amarillas, highlight. 4:9, el versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en las obras como Dios en las suyas. Queda un reposo para el pueblo de Dios. El reposar en aquel día, Dios nos muestra una figura, nos da un ejemplo de que hay un reposo para el pueblo de Dios aún, que no ha llegado en la eternidad, en aquella ciudad y aquellas tierras nuevas y aquellos cielos nuevos que Él prometió que iba a hacer. En cuarto lugar, Dios reposó ese día para establecer, y escuchen aquí, Dios estableció ese día para establecer un patrón que el hombre creado a su imagen, el hombre creado a la imagen de Dios, que el hombre creado a su semejanza debía imitar en el uso del tiempo. Dios reposó ese día para establecer un patrón, una guía, Kevin, que el hombre creado a su imagen, que el hombre creado a su semejanza debía seguir en el uso del tiempo, imitar a Dios en el uso del tiempo. Hermanos, Dios es todopoderoso, habíamos dicho, ¿verdad? Él pudo haber creado el universo en un segundo. Él pudo haber creado el universo en solamente decir, sea la creación y ¡pum!, fue la creación. Él pudo haber hecho eso. Sin embargo, Él no lo decidió así. Él no decidió hacer eso. Él decidió hacer todas las cosas en 6 días y el séptimo descansar. ¿No nos preguntamos por qué? ¿Por qué lo hizo así? No fue que él estaba cansado, como hablábamos, y Él creó todo y entonces descansó al tercer día. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo hizo de esa manera? Él no necesita descansar, pero tú y yo. ¿Te imaginas lo hermoso que es Dios y el amor tan grande que tiene por ti y por mí? Él hizo ese día de reposo no para que nosotros, para Él descansar, sino para que tú y yo descansáramos. No Él no necesita descansar. Cuando los fariseos atacaban a Cristo y a sus discípulos de violar el día de reposo, en otro pasaje, Él les dijo en Marcos capítulo 2, versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, dice Jesús. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue creado para beneficio tuyo y mío, para beneficio del hombre, no para beneficio de Dios. Es lo que le está diciendo Jesús allí. De hecho, ese es el mismo argumento que usa Dios cuando les da los 10 mandamientos al pueblo de Israel en el Sinaí. Cuando Él le da los mandamientos en aquella tabla, el cuarto de los mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 8, o escuche, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos vamos a acordar de ese día? ¿Por qué vamos a trabajar 6 días y cesar nuestras obras? Porque en 6 días, oye lo que dice Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Yo lo veo más claro que el agua. Lo veo más claro que el agua. Ese es el patrón, dice. Ese es el patrón, hijo mío. Esa es la guía que yo quiero que ustedes sigan. Que trabajen 6 días y descansen 1 séptimo. Porque yo lo hice así y ustedes fueron creados a mi imagen y por lo tanto ustedes deben reflejar mi gloria imitándome a mí, es lo que está diciendo Dios. Ahora sigue diciendo el texto, que el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Trabaja esos 6 días, hijo mío, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
Y vuelvo y preguntamos a la ley que está dando. Podía haber algún judío cuando bajó con, Moisés con la tabla y preguntar, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué tú quieres que nosotros descansemos el séptimo día? Y la respuesta de Dios es la misma. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mira cómo Moisés enfatiza en una forma bien evidente aquí, en el versículo, en Génesis, capítulo 2 capítulo 2, versículos 2 y 3. Él enfatiza el séptimo día, el séptimo día, el séptimo día. Para que nosotros prestemos atención. Ustedes saben que Moisés, por supuesto, fue el que escribió el Génesis, ¿cierto? Génesis capítulo 2, versículo 2 dice, y acabó en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todo lo que la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. El séptimo, el séptimo, el séptimo. Diciendo, el séptimo. Diciendo, yo he apartado ese día. No para mí, yo no necesito estar cansado. Él no está cansado, Él es todopoderoso, sino para beneficio del hombre, beneficio para ti. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Primero, vamos a repetir lo que hemos visto hasta ahora, para no perdernos, ¿cierto? Primero, que este reposo sabático es una declaración de Dios que su obra había sido terminada. Eso fue lo primero. Para eso es ese séptimo día. Dios declara con ese día de reposo de que Él terminó todo. Segundo, que Dios reposó el séptimo día para expresar un sentido de satisfacción, de deleite por todo lo que había creado. Tercero, al reposar en aquel día, Dios nos muestra una figura, un tipo, un ejemplo del reposo que nosotros, a los creyentes, todavía nos espera, todavía está ahí. Y cuarto, para establecer un patrón, establecer un patrón, una guía que nosotros, su creación, sus hijos, debemos seguir, debemos imitarlo a Él. Ese fue el cuarto. Otra vez les repito el tema. ¿Recuerdan cuál es el tema? ¿Con qué propósito creó Dios el día de reposo? Y ya vimos el propósito del día de reposo ejemplificado a través de la persona de Dios. Lo que Dios hizo. Él trabajó los 6 días. Eso es lo que Él está diciendo una vez tras otra. Yo trabajé 6 días y descansé uno. Y eso es lo que quiero que tú hagas. En palabras muy sencillas. Ahora, vamos a ver el propósito del día de reposo por la declaración de Dios. Aquello fue el ejemplo de lo que Él hizo. Ahora vamos a ver lo que Él dijo. Vimos el ejemplo de lo que Dios hizo. Trabajó 6 días, nos dejó de ejemplo porque así nos dice. Trabajé 6 días y descansé el séptimo. Yo quiero que tú lo hagas así. Pero ahora vamos a verlo por lo que Él dice. Ya no por lo que Él hizo. Dios no se limitó a darnos simplemente un ejemplo de su reposo sabático para que nosotros los imitemos, sino que Él hace 2 declaraciones en Génesis capítulo 2 acerca del día de reposo. En primer lugar, Dios bendijo ese día. ¿Vieron el texto? Dios bendijo esa porción de tiempo en el versículo 3, Génesis 2, versículo 3. Y bendijo Dios al séptimo día. ¿Están conmigo? Bendijo Dios al séptimo día. Ahora, ¿qué significa eso? Ahí yo quiero llegar. ¿Qué significa que Dios bendijo ese día? ¿Qué es lo que significa? El séptimo día. ¿Qué significa que Dios bendijo el séptimo día? Porque para algunas personas se ha usado la palabra bendición, que lo toman muy a la ligera, que podemos nosotros perder realmente el verdadero sentido con que Dios bendijo el séptimo día. Hay personas que dicen, Dios te bendiga, como decir, hola, ¿cómo está? Ahora el cristiano usa eso. ¿Cómo está? Es como decir, Dios te bendiga. Es como decir, hola, ¿cómo está? Nosotros llegamos a decir eso. Pero en realidad, ¿qué significa que Dios bendijo el día de reposo? Bueno, eso significa estar bajo la bendición de Dios. Estamos bajo la bendición de Dios. Tener una relación especial de amistad con Él. Tener una relación especial de amistad con Dios. Eso es estar bajo la bendición de Dios. Que tú tienes una relación
personal y especial con Dios. Significa disfrutar del favor de Dios, que Dios está al favor de todo lo que tú haces. Esa es la bendición que Dios te está dando. Disfrutar de su buena voluntad para contigo. Eso es estar bajo el favor de Dios. Cuando Dios bendice algo, está declarando su favor, su aprobación a eso que Él ha bendecido. Eso es lo que significa. Y eso a su vez trae como resultado, escucha esto, eso a su vez, que Dios bendiga lo que Él bendice, trae como resultado que se cumpla el propósito de Dios en aquello que Él ha bendecido. Que se cumpla el propósito en aquello que Él ha bendecido. No se me pierda. Le voy a poner ejemplo. Muy fácil. Cuando Dios bendice. En el quinto día de la creación, estamos en Génesis. Génesis capítulo 1. Escuchen, no lo busquen. Génesis capítulo 1, versículo 20. Dice, dijo Dios, está en la creación, el quinto día. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Claro, se ve aquí el propósito de Dios para con los animales, ¿verdad? Dice que Dios creó los animales y ¿qué le dijo? Reproduzcanse, llenen la tierra. Ese es el propósito. Yo creo que está claro, ¿verdad? Pero sigue diciendo, versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género, y vio Dios que era bueno. Y después que Dios creó a los animales que volaban, las aves, dice, ¿verdad? Y los peces del mar, les dio una orden. Se ve claro algo ahí. Él les dio una orden. Al principio, todos los mares no estaban llenos de peces, en abundancia como hoy en día. Porque Dios le dio una orden. Dios le dijo a los peces que Él creó, multiplíquense y llenen los mares. Es decir, que todavía no estaba lleno. Él le dio la orden a esos peces que llenaran los mares, que se multiplicaran. Y a las aves también. Él dijo aquí le dijo, creó las aves del cielo, las aladas, y le dijo, llenen los cielos de aves, multiplíquense. Así que no habían todas las aves, cantidad como nosotros las vemos hoy en día. Él las creó y ellas comenzaron a reproducirse. Pero lo más extraordinario está en el siguiente versículo. Después que él dice eso, dice, y toda ave alada según su género, y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 22, capítulo 1 de Génesis, dice, y Dios los bendijo. ¿Cómo los bendijo? Cuando nosotros queremos pronunciar una bendición sobre alguien, hablamos, ¿cierto? Dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Dios las bendijo y les dijo, fructifíquense y llenen los cielos y los mares de todos los animales que Él había creado. Los bendijo con su palabra. Así que la bendición de Dios es capacitar a aquellos que Él bendijo para que hagan el propósito con lo que Él lo creó. Esa es la bendición de Dios. Capacitar lo que Él te está bendiciendo para que hagan el propósito con que Él lo está enviando, con lo que Él lo está haciendo. Y se ve claro aquí con los animales. Los creó, los mandó y después le dice, los bendijo y les dijo, fructifiquen, llenen la tierra y llenen los cielos. Pero no solo ahí. En el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y después, ¿qué hizo en el versículo 28? Y los bendijo Dios diciendo, ¿ve? Dios los bendijo, pero le dijo, ¿cuál es la bendición? Los bendijo Dios diciendo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las bendiciones de Dios no son como las nuestras, hermano, porque tu palabra y la mía no tienen poder. La palabra de Dios tiene poder, es creadora, nos capacita para lograr aquello
con el propósito que Él lo creó, con el propósito que Él lo mandó. Recuerdan que Dios dijo, sea la luz, y ¡pum!, fue la luz. Dios dijo, llénese el planeta de hierba verde, y ¡pum!, los árboles y las plantas rápido salieron. La palabra que Dios pronuncia, hermanos, sobre lo que ha bendecido, tiene poder extraordinario. Él es todopoderoso, su palabra tiene poder creativo. La mía no, hay gente que yo sé que le gusta decir, yo declaro, y yo digo. No pasa nada. Tú puedes declarar que ese carro que pasó por ahí, el Mercedes, ese va a ser mío. Puedes declarar todo lo que tú quieras, eso no va a suceder. La palabra de Dios sí tiene poder. La palabra que Dios dice sí tiene poder. Y cuando Dios bendice algo, Él está preparando, está capacitando lo que Él está bendiciendo para que haga el propósito con que Él lo mandó, para que logre ese propósito. Él capacitó a los animales del mar, a los peces, capacitó a las aves para que llenaran todo el planeta de animales. Los bendijo para que hicieran eso. Es lo que dice Isaías capítulo 55, escuchen. Isaías capítulo 55 a partir del 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, ya desciende de los cielos y no van para atrás, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Él pone ese ejemplo, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié, dice Dios. Mi palabra va a hacer lo que yo dije que iba a hacer. Ella no va a retornar a mí vacía. Ella tiene poder. Mi palabra tiene poder. Él capacita lo que Él bendice para lograr el propósito con lo que Él lo hace. Así que Dios bendijo entonces el día de reposo. Dios bendijo el día séptimo. Es un tiempo especial que Dios bendijo. Ese día está investido de un favor extraordinario y especial de Dios. La pregunta es, o la gran pregunta es, ¿para beneficio de quién Dios bendijo ese día de reposo? ¿Para beneficio de quién Dios bendijo ese día de reposo? Dios bendijo, hermano, una porción del tiempo. Una porción del tiempo en la eternidad. Cada séptimo día lo bendijo. La pregunta otra vez es, ¿para beneficio de quién? Dios está diciendo, yo voy a poner mi favor en esa porción de tiempo. En ese séptimo día voy a poner mi favor. ¿Quién es el beneficiario? Para beneficio del hombre, hermano. Para beneficio del hombre. Muchos años después, en aquellas tablas de piedra que mencionábamos hace un rato, Él escribió con su propio dedo. Dios escribió con su propio dedo en unas tablas de piedra en el monte Sinaí el cuarto mandamiento, y lo vamos a leer otra vez. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Se guarda el día de reposo. ¿Por qué? Porque al principio de la creación, Dios le está diciendo a sus hijos nuevamente, guarda el día de reposo. ¿Por qué? Porque al principio de la creación yo bendije ese día para ti. ¿Está escuchando? Al principio de la creación Dios bendijo ese día para ti. Por eso es que te está diciendo, guarda ese día. Es lo que le está diciendo a Moisés. Ese es el cuarto mandamiento. Guárdalo. Porque ya yo lo bendije hace mucho tiempo. Lo bendije para ti. El beneficio es para el hombre. El beneficio es para ti, para mí. Pero no solo los bendijo Dios. No solamente Dios bendijo con su boca ese día.
sino que también lo santificó. Es lo que dice allí el texto, ¿verdad? Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Y nosotros conocemos que cuando Dios santifica algo, lo que significa es que lo aparta para Él, lo separa para su uso personal. Y dice que Dios santificó el séptimo día, el día de reposo, lo apartó para Él. Y nos dio la orden de guardarlo, porque en ese día nos va a bendecir y lo ha apartado para Él. Nosotros conocemos toda la historia en el Antiguo Testamento, cuando se construyó el templo. El templo no era para las reuniones de guerra de David, Salomón y todo eso, de la conquista. No, el templo estaba santificado porque estaba separado para Dios. Allí no era para ir a planificar guerras ni nada de eso, ¿verdad? Y todos los utensilios que estaban dentro de ese templo estaban santificados, apartados para Dios. Yo no sé si usted recuerda el pasaje bíblico de Belsasar. Él era el nieto de Nabucodonosor. Después que Babilonia se lleva todos los utensilios que había en el templo y destruyen el templo, él decide en una fiesta de orgías que hizo, utilizar todos los utensilios que Dios había separado para él en el templo. Y recuerdan cuando apareció una mano, un dedo solo, escribir en la pared. Dios lo castigó, lo destruyó, porque hacer uso común de aquello que Dios ha separado para él es profanación. Profanaron los utensilios del templo, profanaron el templo. Por lo tanto, todo lo que Dios santifica y separa para él y nosotros lo usamos como un medio vil, estamos profanándolo. Y Dios santificó el séptimo día. Dios santificó el día de reposo, lo separó para él. Cuando tú y yo hacemos uso vano de ese séptimo día, de ese día de reposo que Él preparó para ti, para mí, para tu beneficio, entonces estamos profanando su bendición, su santificación. Él declaró que ese espacio de tiempo le pertenece a Él. ¿Qué espacio de tiempo? El día de reposo, el séptimo día. Más adelante nosotros vamos a ver, ya dijimos, ¿verdad? En el tercer domingo, es una serie que estamos llevando. En el tercer domingo vamos a ver el cambio de sábado a domingo. El tercer domingo. Hoy no vamos a responder la pregunta, porque todo inició con la pregunta: ¿por qué, si Dios mandó a guardar el día sábado, el sabbat, el día de reposo, por qué nosotros los creyentes hoy en día nos reunimos los domingos? En 2 domingos llegaremos a ese mensaje. Dios pronunció, hermano, una bendición para aquellas personas que usen ese tiempo, que entren en ese espacio de tiempo. Los usa a su favor, los bendice a su favor. No es para él que hizo el día de reposo, no es para él descansar. Es para que tú y yo descansáramos, hermano, de todas nuestras luchas que tenemos durante los 6 días. Dice, trabaja esos 6 días. Tenemos una lucha constante contra el pecado, una lucha constante allá afuera, en este mundo. Y el séptimo día, dice, te voy a bendecir. Ese séptimo día es un refrigerio para tu alma. Te voy a bendecir. Es para ti, no es para mí. ¿Qué dice el Salmo 133 que tuvimos que aprendernos hace unos miércoles atrás? Mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que allí manda Dios bendición y vida eterna. En ese espacio de tiempo que Él separó, en ese espacio de tiempo que Él santificó, en ese espacio de tiempo que Él bendijo para los suyos. Él manda bendición y vida eterna en esa burbuja. Imagínatelo como una burbuja en el tiempo. Cada séptimo día, una burbuja que está bendecida por Dios. El favor de Dios está lleno allí. Para ti, para mí. Sin embargo, algunos creyentes lo toman como
un día normal en la vida. Y Dios santificó y bendijo ese día para ti. En 2 domingos veremos el cambio. Yo sé que están desesperados para que sigamos. Porque estamos hablando del sábado. Dice, ¿y el domingo qué? En 2 domingos. Te voy a dejar picado para que vengan. Señor y Padre, honra, gloria, misericordia y alabanza sean a ti hoy y por los siglos de los siglos. Te damos las gracias, Señor, por habernos permitido este privilegio, tan gran privilegio, Señor. Este espacio de tiempo que preparaste para nosotros, tus hijos, desde antes de la fundación del mundo, porque no fue ni en la ley en el Sinaí, desde la misma creación, oh Padre eterno, descansaste en el 7º día para que nosotros siguiéramos tus pasos y lo bendeciste y lo santificaste para nosotros tener tu favor. Gracias porque tu palabra es un refrigerio para nosotros. Gracias porque tu palabra es un refrigerio para nuestras almas, para nuestras vidas. Nos da descanso de este trajinar diario durante esos 6 días. Padre, pon este